buenas a todos y aquí estamos en un nuevo programa y en esta ocasión tengo el honor de contar conmigo con Endika Drame del canal Ciencia y Conciencia. Para mí es una gran alegría porque, bueno, le vengo siguiendo desde hace ya muchos años y esta es la primera vez que le tenemos aquí. Vamos a tener una charla un poco así con un cierto carácter holístico, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas, pero especialmente un poco, bueno, pues de cómo transitar esta época en base al enorme conocimiento que tiene Endika en sanación. Endika, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Javi. Pues un placer, como te decía fuera de grabación, estar aquí contigo. Gracias por la invitación y también a toda la comunidad, a todas las personas que nos estén acompañando. Pues venga, vamos allá entonces directamente. Vamos a ir con la primera pregunta, si te parece, ¿vale? La que sería un poco lo que es una presentación un poco de algo que leí en tu web y que me interesó muchísimo. Me pareció, bueno, pues la verdad que una historia de superación personal preciosa, que si quieres, bueno, pues yo encantado de escucharte, ¿vale? Te leo la preguntita y a partir de ahí nos comentas. Mira. Claro. Comenzando por tu desarrollo individual, leemos en tu web que transitaste un periodo muy complejo en tu juventud, llegando incluso, empezando la veintena más o menos, por lo que recuerdo, a transitar ese gran vacío existencial y esa noche oscura del alma. Todo ello tras crear, bueno, pues como se está viendo hoy mucho, ¿no? Ese personaje de cara a la galería, unas máscaras de identidad. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué te hizo romper esa tendencia? ¿Qué hizo tocar fondo y a partir de ahí impulsarse? ¿Y cuáles fueron los puntos en los que te apoyaste para superar esta crisis? Yo creo que lo mismo que todos, ¿eh? Oye, no quisiera generalizar porque siempre hay excepciones, pero el sufrimiento, básicamente yo creo que los seres humanos, da igual en el estado de conciencia en el que nos estemos moviendo, estamos condicionados por el placer y el dolor, por el sufrimiento. Entonces, lo que nosotros definimos como placer y como sufrimiento difiere mucho de una persona a otra. Hay personas que pueden ser un poco más brutas, quizás, ¿no? El placer puede ser un poco más tosco, un poco más grosero, y otras que pueden ser más refinadas, ¿no? Y a lo mejor hay una persona que puede maravillarse y experimentar placer con una obra de arte y otra persona, pues, con reggaetón. Oye, no pasa nada. El principio es el mismo, ¿no? Placer y dolor. Y, bueno, en mi caso, pues, tuve la fortuna de tocar fondo a través de un sufrimiento y un dolor que era, como yo creo que casi todos los vacíos existenciales, muy indefinido, muy abstracto, muy difícil de ubicar y que uno pues intenta paliar a través de lo que la sociedad te ofrece. Y yo no encontraba ese alivio. Entonces, pues tuve la suerte, como digo, de poder romperme. Evidentemente no fue algo buscado, fue algo dado pues por el personaje que había creado y por los efectos que estaba produciendo, ¿no? En mi entorno y en mí mismo. Y a raíz de aquel sufrimiento, pues tuve la bendición, la bendición, no puedo decirlo de otra manera, de poder tener un momento de quietud interna, de silencio, de silenciar mi mente. Y ahí se abrió pues un nuevo paradigma, se abrió una nueva realidad que yo desconocía, que siempre había estado ahí. Muchas veces se dice, ¿no?, que, entre comillas, no quiero sonar como muy místico, pero el reino de los cielos está dentro de nosotros. Lo que pasa que está totalmente tapado por el ruido y la locura de los pensamientos, de las emociones, de los conflictos, de toda esa basura que hemos acumulado y también de la falta de dominio interno. Entonces yo, en aquel momento de ruptura y de sufrimiento y de mucho llanto, pues tuve unos instantes donde mi mente se paró y eso cambió totalmente mi visión del mundo, porque el estado de gozo, de sensación de plenitud, de felicidad que experimenté durante aquellos minutos fue como un hito en mi vida, fue como descubrir algo. Y yo digo, para hacerlo como muy gráfico, es como si hubiese estado viviendo mi vida en blanco y negro y de golpe la viese a todo color. Y yo no sabía qué me estaba pasando, pero sí sabía una cosa, que yo quería mantenerme ahí, que yo quería volver a experimentar eso. Y surgió en aquel momento un miedo a perder ese estado. Y evidentemente ese estado pasó, pero desde entonces yo todavía no estaba en el camino consciente de la espiritualidad, ni mucho menos en temas de sanación ni energía, pero yo a partir de aquel momento eso fue como mi objetivo, mi deseo, lo que yo quería volver a experimentar en la vida, ¿no? Todos tenemos objetivos, metas, pues en mi caso fue eso, volver a sentir aquello. Y eso, sin darme cuenta, me introdujo en un camino que me llevó a, bueno, podríamos decir en aquel momento de desarrollo personal, pero que me llevó a ir profundizando y llegar a lo que podríamos llamar desarrollo espiritual.
Vale, vale. Bueno, me ha encantado porque has traído muchos conceptos, pero fundamentalmente comenzando con el del silencio y la quietud, que me ha tocado mucho porque desde este humilde canal siempre trato de hacer una llamada a ese aspecto, ¿no? Por lo que respecta a que si nuestra vida es puro arte, pues precisamente esa distancia que podemos tomar con la vorágine, ¿no? Desde esa quietud, desde ese silencio, son los mejores aliados para poder transitar, ¿no? Además, este periodo en el que hay tanto estímulo, tanto ruido, tanto caos. Y por otro lado, lo que, como en mi caso, fue ya mediada la treintena cuando pasé por esa noche oscura. Es cierto, cuando transitas la noche oscura y pruebas lo que mi maestro llama el sabor de lo sagrado, quieres trabajar a favor de él, ¿no? Entonces, claro, ese salto, ese cambio de marcha, como tú bien has descrito, ofrece unos visos de algo por lo que conviene esforzarse. Entonces, como quiero que esta charla sea, pues eso, bastante intuitiva, pese al guión que tengo, quiero hacerte una mención a algo y para que lo desarrolles. Mi gran referente, el psicoterapeuta catalán Antonio Blay, ya falleció hace muchos años, solía decir que el trabajo interior no deja de ser un trabajo. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿qué valor le das a esa constancia? Y no ese esfuerzo desde el sacrificio, ¿no? Sino esa pasión, pero, como te digo, esa constancia. ¿Qué valor le das a ese trabajo? Pues todo. Mira, yo no te voy a hablar de esfuerzo. El esfuerzo yo creo que es una derivada de una palabra que es mucho más profunda, más bonita etimológicamente, que es disciplina. Disciplina muchas veces lo asociamos a esfuerzo, pero disciplina tiene la misma raíz que discípulo. Entonces, Bien. Discípulo, cuando vamos a la etimología, significa aquel que ama algo. El discípulo ama a su maestro, pero el maestro puede ser una idea. El maestro puede ser el gran espíritu. El maestro puede ser lo que tú quieras. El maestro puede ser el dinero también, ¿no? Y tú eres un discípulo del dinero. Lo que tú quieras, por poner en la mesa un aspecto más material y un aspecto a lo mejor más etéreo, más intangible. Sí. Bueno, pues discípulo viene o es la misma raíz que disciplina, y discípulo está vinculado al amor. Por lo tanto, la disciplina la puedes vivir desde el esfuerzo, lo cual produce una fricción, un desgaste muy importante, o la puedes vivir desde el amor a algo, a una idea, a un ideal, a una visión. Entonces ahí no produce ese desgaste, o por lo menos no tanto. Cuando nosotros vivimos la disciplina desde el esfuerzo, pues tenemos altibajos. Y siempre va a haber momentos de gran desgaste y siempre nos va a costar mucho. Tenemos que estar motivados porque estamos actuando desde la fuerza. En cambio, cuando lo hacemos desde el amor, no actuamos desde la fuerza, actuamos desde el poder. Y desde ese poder y desde esa conexión no surge una fricción porque no hay un conflicto. Al contrario, hay una sensación de unidad, de unirte con aquello que tú amas. Y entonces, aparentemente, siendo lo mismo, el lugar desde donde surge es muy diferente y el resultado que produce también es muy diferente, porque tú puedes sostener muchísimo más hasta el punto de sacrificar toda tu vida si tú eres discípulo de una idea, de un valor, y bueno, eso lo podemos ver en grandes personalidades e individuos en la historia que han llegado a sacrificar lo más amado, a sacrificar su vida por un ideal, por una idea. ¿Por qué? Porque amaban eso, eran discípulos de esa idea. Entonces, la espiritualidad no se puede comprender sin disciplina. De hecho, es una de las grandes barreras de entrada, que haya personas que pueden haber tenido un atisbo de esos placeres sagrados a los que hacías referencia, pero todavía tienen que transitar un camino muy largo de purificación para poder disciplinarse y poder vencer todas las inercias personales, todos los vicios, todas las acumulaciones que tienes en tu sistema energético, emocional, mental, creencias, emociones, traumas, para realmente poder mantenerse en ese camino y en esa senda. Y entonces es fundamental. Sin disciplina no hay creación, no hay vida creativa. Puede haber un momento, pero no puede haber una continuidad. Me ha encantado la conexión con ese valor supremo del amor. Porque, claro, es un concepto que, de hecho, a día de hoy está muy, muy desvirtuado, ¿no? Se vincula mucho a lo que nos ofrecen los mass media, no digamos ya la programación de Hollywood y demás. Pero, efectivamente, ¿no? Esa energía que todo lo cohesiona. Antonio Gala siempre decía, ¿no? Es todo. Todo es el todo que se expresa a través de ti y que te impulsa precisamente a conectarte con él.
Entonces, para mí es imprescindible. Lo voy a vincular precisamente a la pasión. Y es que, claro, cuando tú te vinculas a ello, a este trabajo interior, desde esa pasión, precisamente es un trabajo interior, pero que paradójicamente te conecta con algo mucho más allá de ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, se me abre otra cuestión, que lo he comentado alguna vez con mi amigo Sifu, maestro de Tai Chi, y es lo que el taoísmo denuncia como la falsa idea de la separatidad. No estamos separados. Has traído a colación el espíritu. Entonces, ¿cuáles serían para ti las causas que llevan al ser humano, especialmente en esta modernidad, a separarse de algo que es inherente a nosotros, de lo que nosotros somos parte? La educación, principalmente. Pero no ¿Vale? entendiendo la educación como la escolarización, sino entendiendo la educación como todo aquello que absorbemos del entorno, de la cultura, de nuestros padres y también, sí, de la institución que llamamos escuela. Básicamente, porque educación significa sacar lo mejor de uno mismo y aprender el arte del autogobierno. Entonces, está muy lejos lo que llamamos educación, en realidad es programación o es enseñanza en el mejor de los casos. Pero claro, la educación es lo que te permite conocerte a ti mismo, lo que debería aprender a conocerte a ti mismo, porque solo puedes gobernarte a ti mismo si te conoces a ti mismo. Y solo puedes ser verdaderamente feliz y libre si te gobiernas a ti mismo, porque si no eres esclavo de tus impulsos, de tus instintos, de tus programaciones, de tus ideas, de todo aquello que has absorbido que a lo mejor ni siquiera has pasado por el filtro de la conciencia, ¿no? Das por sentado. Y esa es la realidad de la sociedad en general. Siempre generalizo. Entonces, yo creo que ese es el principal condicionante. Y entonces, ¿cómo debería ser la educación? Bueno, yo no tengo la respuesta. Yo puedo tener mi intuición o puedo tener mi idea y puedo a lo mejor aportar algo dentro de muchas otras ideas que seguramente podrían crear un nuevo sistema educativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o entender cuáles son las necesidades que un ser humano realmente necesita desarrollar. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones que más o menos tengo claras. Lo primero, entender cuál es el... Y no me quiero ir por las ramas, pero para mí es importante entender cuál es la madurez del alma de cada individuo, porque no son las mismas las necesidades de unos individuos que de otros. Entonces, antes hablábamos del placer y el dolor, pero claro, tú a una persona va a encontrar su vocación y su propósito en aquello que le permita seguir los pasos de su propio desarrollo en base al lugar donde se encuentra y las experiencias que tiene que tener. Entonces, no es válido lo mismo para todos. Entonces, yo creo que hay un valor muy grande de poder identificar cuáles son las verdaderas necesidades álmicas de ese ser humano, de ese niño, y adaptar la educación a eso. Entonces, igual que hay cursos escolares que tienen que ver con el desarrollo biológico, la edad que tú vas cumpliendo, en realidad eso tiene un sentido, pero debería haber una separación o un enfoque diferente dependiendo de la madurez del alma, que va más allá de la madurez biológica. Y eso se puede más o menos empezar a ver quizás en los primeros 7 años. No te digo empezar ya desde los 0 años, pero sí a partir de cierta edad. Para mí eso sería algo que no sé cómo se podría desarrollar, pero habría que tener en cuenta. Luego, una vez que eso se tiene claro, entender que lo más importante que tú puedes enseñar a ese niño o a un ser humano es el autoconocimiento. Entonces, autoconocimiento de tu cuerpo, cómo cuidar tu cuerpo, cómo alimentar tu cuerpo, autoconocimiento emocional, cómo entender las emociones, cómo gestionar las emociones, cómo gestionar las relaciones, autoconocimiento mental, cómo comprender, como se dice, en las escuelas a veces está el mural que veo, aquí no enseñamos a los niños informaciones o conocimientos, enseñamos a los niños a pensar, ¿no? Cómo utilizar tu mente, cómo entender que la mente tiene 2 niveles. Hablamos antes del silencio, pues tiene una parte analítica y racional que es muy importante, en la cual más o menos se basa la educación actual o la enseñanza actual, pero hay otra parte abstracta, que es esa parte o esa dimensión de la mente que está en silencio y que está conectado con ese elemento que llamamos conciencia o observador y que puede desapegarse o ver los pensamientos, ver las cosas sin identificarse con ellas plenamente. Bueno, evidentemente esto no se va a enseñar a lo mejor a un niño de 7 años, o sí, no lo sé, yo ahí no tengo la respuesta. Habría que ver de qué manera, pero para mí estos son elementos fundamentales. Y luego hay una frase que escuché hace mucho tiempo que para mí simboliza un cambio de enfoque, pasar de esa
conciencia o esa educación competitiva e individualista a otro tipo de educación que esté más basada en la cooperación y que esté más basada en los principios del alma, que es entender que desde el individuo que yo soy, sin negar mi individualidad, yo soy una célula dentro de un organismo, que es esta humanidad, que es este planeta, y es normalmente, implícitamente, a los niños se les pregunta qué quieres ser de mayor. ¿Cómo cambiaría si tomásemos como referencia qué problema quieres solucionar de mayor en el mundo? Un simple cambio en la pregunta que te va a enfocar totalmente a cuál es tu vocación o dónde está tu área de servicio, dónde está tu área de maestría, aquello que tú disfrutas, pero enfocado al yo, al ego o enfocado al servicio. Entonces, bueno, estas son algunas ideas que yo tengo sobre la educación que creo que, bueno, sería interesante poder tirar del hilo. Y tanto, qué interesante. Me ha gustado mucho porque se emparenta con lo que hablé precisamente con mi maestro aquí hace unos meses, ¿no? En una entrevista que le hice. Y él hablaba mucho de eso, de ese servicio, pero no un servicio con las connotaciones, ¿no? que tenemos en la actualidad, que lo vemos como quien agacha la cabeza. No, como lo que tú comentabas, ¿no? Como sentirnos parte de un organismo y desde lo más hondo y tener ese aspecto de suma. También, escuchándote, me retrotraía a lo que he oído hablar en torno a sociedades más tradicionales, sepultadas por una modernidad tan materialista como la que vivimos, en las que, pues, por ejemplo, ¿no? el concepto que se tiene de castas en el hinduismo está muy lejos de lo que se ha malinterpretado en la actualidad. Ahí cada alma tiene precisamente unas, vamos a decirlo así, unas tendencias, ¿no? Con las que vendrá, seguramente. Y, claro, pues le hace que igual tenga una inquietud, pues yo qué sé, pues por hacer mesas. Y otra, pues otra alma tendrá por leer. Entonces, claro, en este encajonamiento actual tratamos bueno, pues, valga la redundancia, de encajar de manera muchas veces forzada. No digamos lo que pasó en 2020, que ya, bueno, pues podríamos extendernos, ¿no? Con respecto, no en ese sentido a algo educativo, sino en otros un poco más oscuros. Pero bueno, esto me lleva precisamente a la pregunta que tenía preparada ahora, que era un poco esa creación del arquetipo de la máscara, ¿no? De ese ego en el que vivimos actualmente. Te la leo y si quieres, desarrollanosla. Mira, bajo tu punto de vista, ¿qué lleva al ser humano a adoptar este proceso creativo de enmascaramiento disfuncional, en el que no se vive a sí mismo con total confianza? ¿Qué nos hace depender tanto de la opinión de los demás y no ser libres de esa presión? Sí, básicamente la ignorancia. Mm. Una vez más, ¿no? Es como ese postulado budista, ¿no? Que dice la ignorancia es la fuente de todo sufrimiento, pero eso es algo que se puede comprender muy fácilmente y aterrizar aquí a un lenguaje muy llano, coloquial de la calle occidental. Mira, nosotros somos sujetos, cada individuo es un sujeto. Sujeto hace referencia a subjetivo, es decir, en realidad nosotros experimentamos la realidad a través de nuestra propia subjetividad. Ante un mismo hecho objetivo hay diferentes opiniones y eso es lo que hace que sea tan complicado poder convivir, ¿no? Que cada uno tiene una opinión y aquí podríamos entrar una vez más en cada uno lo ve desde un estado de conciencia, desde una cosmovisión, desde una programación. Entonces somos sujetos. Sin embargo, la educación se centra en estudiar lo objetivo, no lo subjetivo. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos tarados porque comprendemos el mundo externo, pero no comprendemos el mundo interno y nuestra realidad es puramente subjetiva. Por lo tanto, lo que llamamos realidad es subjetivo. Eso no hay que retorcerlo para entender, por ejemplo, esa subjetividad viciada y subvertida que vemos ahora con todas estas ideas tan woke y progresistas, donde yo me considero un perro o un gato, o me considero que, aunque mi edad biológica sea de 50 años, soy un niño de 15 años y me gustan las niñas de 12 años. No estoy hablando de eso. Eso es una perversión, pero sí que estaremos de acuerdo que habiendo hechos objetivos que también hay que estudiar y hay que comprender, que son leyes naturales que podemos observar. Por ejemplo, un hombre tiene unos cromosomas y tiene una configuración biológica y una mujer pues tiene otra. Y luego a partir de ahí cada uno puede sentirse como se quiera, pero tenemos que tener unos parámetros estandarizados para poder comprendernos, porque si no viviríamos, no encontraríamos, ¿no? un punto en común para poder entendernos entre nosotros. Ahora,
más allá de eso, todo lo que verdaderamente importante es para mí lo vivo a través de mi propia subjetividad. ¿Y mi subjetividad qué es? Mi subjetividad son mis sentimientos, mi subjetividad son mis pensamientos, mi subjetividad es mi sentido de trascendencia. Igual no para todo el mundo, pero para algunos individuos sí, ¿no? Ese sentido que va más allá, ¿no? Y que me llama, o que es como una llamada que me lleva a tratar de profundizar en cuestiones más abstractas, más internas, más que no están conectadas tanto con el mundo material o con el mundo de los placeres ordinarios. Todo eso forma parte de mi mundo subjetivo. ¿Cuál era la pregunta? Porque va bien encaminado, pero he perdido el foco No, al principal. contrario. No, al contrario, va súper bien encaminado. No, más que nada, ¿qué es lo que nos hace depender tanto de esa opinión de los demás, ¿no? Me venía... Exacto, construir las máscaras, ahí vamos. Entonces, Eso ¿por qué construimos las máscaras? Bien, era toda una introducción para llegar a este punto. Porque nosotros, al ser ignorantes y al desconocer cómo funcionamos internamente a nivel subjetivo, operamos de una manera muy disfuncional. Es como si yo, por ejemplo, en la escuela no me enseñasen la hora, no me enseñasen los días de la semana, los días del mes, no me enseñasen a sumar, no me enseñasen a leer. Yo saldría a la sociedad objetiva y sería un ciudadano disfuncional, porque no sería capaz de poder entender los códigos y los símbolos de la sociedad y, por lo tanto, no podía relacionarme correctamente con el mundo objetivo y externo. Bueno, eso mismo es lo que está sucediendo a nivel interno. Las personas no son capaces de relacionarse de manera óptima con su mundo simbólico interno, entender los códigos internos, entender cómo funcionamos. Por eso las personas pues no son capaces de gestionar sus emociones, de procesarlas, no son capaces de cambiar sus creencias, no son capaces de poder tener una capacidad de discernimiento para observar, por ejemplo, una información, una noticia y no identificarse plenamente y reaccionar emocionalmente. No son capaces de comprender realmente qué significa el alma. ¿Cuál es el significado, el propósito del alma o del sentido de trascendencia? Siempre es a través de dogmas, por ejemplo, como pueden ser muchas veces las religiones, que te pueden dar una serie de códigos éticos que están bien, pero no te dan las herramientas para poder profundizar por ti mismo en un autoconocimiento, donde tú eres la primera y la última autoridad. No pasa a través de un elemento externo una vez más. Entonces, podríamos decir que estamos en analfabetismo desde un punto de vista interno y subjetivo. Y por eso utilizamos los recursos que podemos. Un niño pequeño, como no tiene la capacidad de gestionar emocionalmente, pues gestiona las emociones de una manera un poco disfuncional. No es capaz de sopesarlas, simplemente tiene una explosión emocional, va a gritar, va a llorar, va a pegar, hasta que se le pase esa energía, esa explosión emocional. Un adulto desarrolla otros mecanismos porque socialmente igual no está bien visto ni está aceptado gritar, llorar y patalear, pero entonces lo que hace es buscar otros caminos totalmente disfuncionales para mal gestionar esa emoción, que podría ser inhibirla, reprimirla, esconderla o cualquier otra cosa, o intoxicar el medio ambiente a través de todo el veneno que ha ido acumulando. Entonces, bueno, vivimos una sociedad enferma básicamente porque, y además esto es la base de la espiritualidad, no hace falta irse muy lejos, es la gestión emocional. Es la primera fase del mundo subjetivo que debemos aprender a gestionar. Si la sociedad, en términos generales, no sabe gestionar sus emociones, pues así tenemos. Las personas envejecen y enferman porque acumulan demasiado, porque no son capaces de procesar las emociones y, por lo tanto, esas emociones fermentan, se pudren y de ahí deriva todo el resto. O sea, tú no puedes hablar de espiritualidad en la medida que no eres capaz de gestionar tus emociones, ¿no? Porque vamos desde lo más básico, esencial de mi subjetividad a lo más sutil, abstracto de mi subjetividad. Y entonces, ¿qué hacemos? Construimos máscaras que son remiendos o son mecanismos o herramientas que tenemos a nuestro alcance más o menos de manera instintiva para construir personajes que más o menos puedan adaptarse a un medio que no comprendemos. Has traído a colación un tema que iba a tocar después, pero claro, lo voy a adelantar, porque me ha encantado escucharte y es que siempre he sostenido, por referencia de gente a la que admiro mucho, que cuando uno da el salto a ese conocimiento espiritual, precisamente hay que trabajarse muy profundamente en lo que es el asentamiento psicológico, ¿no? Lo emocional, lo mental. O sea, hay una especie como de eje de coordenadas. Y claro, dentro de lo que es el desarrollo de conciencia, ¿no? y de la sanación en la que ambos estamos, yo lo que observo
lo he tocado mucho en el canal y no puedo resistirme a hacerlo contigo. Es eso que mi maestro llama el delirio místico, ¿no? Que sería, bueno, ego iluminado, la evasión espiritual, llámalo como quieras, porque a fin de cuentas es un poco lo mismo, ¿no? Le veo a gente muy, muy versada en esto, como Ramiro Calle, denunciándolo cada día. Y no es para menos, porque claro, en una sociedad como la que vivimos, ¿no? Esta sociedad del espectáculo, se observa claramente una deriva a encontrar en la espiritualidad un entretenimiento, ¿no? Y una posición egoica que te hace ver a los demás como por encima por el hecho de que igual pues no comas carne o porque, bueno, pues hayas desarrollado la capacidad de tener lucidez en tus sueños o, yo qué sé, o porque tomes ayahuasca todos los meses. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Ante ello yo reconozco que, bueno, pues he aprendido a canalizar cierta indignación que me nacía cuando veía todo lo que esto ha traído, ¿no? Porque, claro, los efectos son, yo lo llamo el efecto pinball, ¿no? Como la bolita que va haciendo, va por todos los lados y, claro, vas viendo a hipotéticos sanadores que no han sanado ellos mismos contaminando de auténticos delirios a una pleyada de seguidores. Una cosa que me toca por mi afinidad a la historia, la del desvirtuamiento de un montón de tesis derivadas de sabidurías ancestrales que son vistas como mero divertimento. Entonces, ¿cómo valoras desde tu experiencia como terapeuta, desde todo lo que me has comentado, este campo tan fértil de delirio místico en el que vivimos actualmente? No lo diferencio de todo lo otro que hemos hablado antes. Es decir, Claro. no, ¿cómo te diría? Entiendo esa indignación, ¿no? A la que hacías alusión. Y yo también la experimento, no lo voy a negar o la he podido experimentar, pero para mí no haría una distinción. Yo creo que hay un problema de base cuando hacemos una separación entre lo que es la realidad o las verdades espirituales de lo que es las realidades más ordinarias. Las dos son dos caras de la misma moneda. Entonces, muchas veces allí hay una percepción, ¿no? De que cuando alguien adquiere ciertos conocimientos o tiene ciertas experiencias, desde ese lugar egótico, lo asume como un logro material, ¿no? Como aquel que se siente a lo mejor superior, pues porque tiene más dinero o porque es más guapo físicamente y eso desde un punto de vista objetivo se puede valorar y se puede decir, oye, pues esto es mejor que esto. Pero una cosa es eso, otra cosa es cómo tú te identificas con ello, ¿no? Y el efecto psicológico que produce en ti esa identificación. Entonces, en la espiritualidad sucede también eso. Es verdad que yo creo que hay muchísima mezcla de muchas cosas. Es decir, pasaríamos de lo que sería no creo en nada muchas veces a creo en todo sin filtrarlo. No. Entonces, yo lo que trato simplemente de hacer, aunque no es sexy ni vende tanto, es reivindicar que eso que llamamos espiritualidad es un poco lo que estábamos comentando antes, es entender tu realidad subjetiva y Eso entender es. que tú para construir un castillo primero tienes que construir unos cimientos y tus cimientos son sobre todo tu mundo emocional. La Claro. parte física, pero la parte física la dejo ya un poco a otro lado porque yo creo que hay una conciencia en esta cultura materialista en la que vivimos de cuidar el cuerpo físico. El que más, el que menos, entiende que hay que cuidar el cuerpo físico. Pero no tanta gente entiende. Quizás sí se empieza a entender la importancia de cuidar la parte emocional, pero no se comprende cómo hacerlo. Y muchas Cierto. veces cuando uno entra allí, es como que se salta todas estas etapas y se va directamente, ya que has hablado de las Pléyades, pues se va directamente a las Pléyades a invocar no sé qué avatar o no sé qué energía sanadora que va a ser la solución a este mundo. Y bueno, ahí hay una distorsión muy grande. Y sobre todo las personas que no han hecho ese camino de profundización y que han podido tener cierta experiencia o una cierta afinidad, pero no hay un trabajo interno, lo que me doy cuenta es que no tienen la capacidad de discernir y de filtrar. No tienen simplemente la capacidad de discernir. Como un niño pequeño que no sabe si una cosa es cierta o no es cierta. Tú le puedes contar una absurdez haciendo una broma y el niño se lo va a creer. Porque no tiene esa capacidad, no tiene ese criterio desarrollado. Pues en las personas adultas también sucede esto. Pero no pasa solamente con la espiritualidad, pasa con la política, pasa con todo. Yo no seré sospechoso de, ¿cómo diría? Para el mundo de la conspiración no seré sospechoso. Porque yo he denunciado muchas conspiraciones, sin ir más lejos, la del 2020, y creo ser consciente de muchas
de muchas cosas, ¿no? Que me doy cuenta que en mi entorno pues no son tan relevantes o no le dan tanta importancia. Pero, hombre, entre eso y estar viviendo en la permanente conspiración y estar buscando siempre la justificación a esos males del mundo, pues hay un trecho, porque al final uno dice, bueno, ok, todo es verdad. Incluso las Pléyades y los extraterrestres y las canalizaciones que haces y la conspiración esta de la 1 a la 100, todo es verdad. Asumamos que todo es cierto. Dejemos ya de jugar el juego de si es cierto o no. Asume que todo es cierto. ¿Y ahora qué haces? O lo mismo, asume que todo es mentira. ¿Y ahora qué haces? Pues al final yo creo que hay que reivindicar, una vez más, algo que es poco sexy, pero es volver a ti mismo, hacerte cargo de tus propias circunstancias y si tú quieres de verdad hacer un camino, llámalo como quieras, que es una charla más o menos espiritual, vamos a hablar de crecer espiritualmente, hazte cargo de tus conflictos internos, para empezar. Si tú te haces cargo de tus conflictos internos y empiezas a sanar esas contradicciones, ese dolor, ese sufrimiento, empiezas a sacar toda esa sombra a la luz y empiezas a resolverla verdaderamente, no intelectualmente, sino realmente que desaparezca esa resistencia, que desaparezca esa fricción, aprender las herramientas de base que te va a permitir hacer eso, que hay muchísimas, muchísimas. Incluso la sanación pleiadiana también te puede ayudar. Si estoy haciendo un poco ya broma con eso, pero para que se entienda un poco que me estoy yendo a un extremo. Sí. Te va a servir exactamente eso, igual que la metodología a lo mejor de meditación que se ha inventado aquí o el mindfulness. Elige la que más te sirva, pero hazte cargo de tus conflictos internos. Y cuando hagas eso te vas a dar cuenta de algo, que para mí esto sí que es trascendente y es importante. Y es transformador. Vas a empezar a estar en quietud interna. Eso, de eso se trata, estar en quietud interna, pero no porque estoy así apretando el culo o porque estoy reprimiendo un montón de cosas, sino porque mi estado natural deja de ser ese estado discursivo en el cual estoy constantemente conversando conmigo mismo, juzgando y pensando la realidad y empiezo a conectar con una parte en mí que tiene una capacidad inherente de observar y en lugar de pensar la realidad, observo la realidad, dentro y fuera. Eso es espiritualidad y eso abre las puertas a conectar verdaderamente con dimensiones superiores, con seres superiores, con maestros, con guías, sean de esta dimensión o vengan de otro universo. Te da también la capacidad de poder discernir claramente una conspiración respecto a otra. Si te están, sin entrar en detalles, pero si te están mintiendo o no te están mintiendo, porque toda esa información está accesible, pero tienes que poder observar verdaderamente con los ojos de la conciencia. Y tienes que estar suficientemente limpio como para que no generes interferencias respecto a lo que estás captando. Tú puedes sentir a través de tu corazón si algo es verdad o algo es mentira. Pero para eso tu corazón tiene que estar limpio. Para eso tu corazón tiene que estar abierto. Entonces, ¿de qué te sirve comprender todas las conspiraciones del mundo? ¿De qué te sirve comprender todas las razas cósmicas del mundo? ¿De qué te sirve comprender todas esas cosas que se asocian a la espiritualidad? Si realmente no estás limpiándote por dentro, no estás abriendo tu corazón, no estás abriendo tus chakras para poder observar la realidad interna y externa. Se nos ha girado faena, ¿eh? Con esto. Claro, es que ahí está el punto. Ahí está el punto. O sea, estás hablando de, para mí, el supremo valor de la coherencia y de tener que coger y limpiar la casa. Mira, pues te has adelantado a la siguiente pregunta. Te la leo. A David Icke le he oído comentar muchas veces, abro comillas, la vida tiene la curiosa costumbre de regalarnos sus mejores dones disfrazados de nuestras peores pesadillas, cierro comillas. Y es muy conocida la frase de Jung, uno no se ilumina haciendo figuritas de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Entonces, aunque vayamos a redundar un poco porque me interesa mucho, porque claro, efectivamente, para mí la espiritualidad tiene mucho más que ver con lo que es ese trabajo interno, ¿no? O sea, intento siempre reivindicar una espiritualidad que a mí me gusta decir de carne con patatas o de plantación de tomates, ¿vale? O sea, lo más sencillo que puedas, con lo que lo puedas asemejar. Entonces, hemos hablado de discernimiento, hablamos de rigor, de compasión, de entrega. ¿Cuáles serían las claves para ese, vamos a llamarlo, para esa alquimia interior? Yo creo que hay muchos caminos y quisiera también matizar todo lo que he dicho anteriormente en los primeros 30 minutos.
todo está bien, es decir, todo tiene como su lugar. Yo tenía un amigo que sigue siendo mi amigo, hace tiempo que hablo con él, Javier León. Por cierto, si a alguien le interesa, pues editor de Editorial Nous, que tiene muchos libros muy interesantes y libros de algunos de los compañeros que has compartido aquí. Y él me dijo, creo que la frase no es suya, pero él me dijo, indica, la energía, la maldad es una energía mal colocada en el universo. Coincido con él. ¿De quién es? ¿Sabes de quién es? No, decía que coincido con él, totalmente. Sí, la maldad o lo malo no es malo per se, es una energía mal colocada en el universo. Es verdad, cuando hablamos de evolutivo, pues dependerá, ¿no? Lo evolutivo para mí puede ser una cosa y para otra persona puede ser regresivo. Depende del lugar donde estés y de lo que tengas por delante. Lo que puede ser bueno cuando tengo 5 años puede no serlo cuando tengo 16 años. ¿Cierto? Y viceversa. Bien, entonces, todo está bien. Yo, más allá que el camino, lo que trato de apelar, lo que he estado haciendo esta primera parte, ¿no?, de esta conversación, es poner el énfasis en lo esencial y entender que muchas veces el error no está tanto en el objeto deseado o elegido, sino en la incapacidad o la dificultad para poder ordenar las cosas en una jerarquía de esencial, secundario, prioritario, urgente, más importante, menos importante. Claro. Eso es lo principal, tener un orden. Muchas personas pueden estar en lo cierto, pero erran a la hora de ordenar. Muchas personas, por ejemplo, en el camino espiritual, pueden estar en lo cierto en muchas cosas, pero se equivocan a la hora de poner el énfasis en lograr algo en lugar de en lograr otra cosa, que también está dentro de su cosmovisión. Claro. Entonces, ahí es donde está el problema principal. Dicho esto, para mí ese proceso de alquimia es algo que es muy real y entiendo que no es a lo mejor para todo el mundo porque hay otros recursos, otras herramientas, pero la alquimia tú la puedes comprender como una realidad tan tangible como experimentar amor o como experimentar miedo o cualquier otra emoción en el momento que tú descubres y experimentas que las emociones son energía, que tu cuerpo físico está envuelto en un campo energético, que tus pensamientos son energía. Entonces, esto, cuando deja de ser una teoría o una información que muchas personas dentro de esa cosmovisión más espiritual estarán de acuerdo, pero te puedo garantizar que en su mayoría no tienen una experiencia directa con la energía, porque yo hago talleres donde enseño a las personas a sentir la energía, a explorar el campo energético de otras personas, y a mí me vienen personas dentro del camino espiritual, dentro del camino holístico, y el 90%, siendo generoso, no ha tocado la energía con sus manos nunca. Entonces, bueno, yo puedo ser afín, puedo tener esta idea de que todo es energía, pero no forma parte de mi experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo puedo traer esto a la experimentación, me doy cuenta de que cualquier cosa que yo esté sintiendo, ya sea un dolor físico, un dolor emocional o un conflicto mental, es una energía. Puedo identificar esa energía y a través de conectar con una energía más elevada, de una frecuencia más alta, podemos hablar, si quieres, de energía divina o de energía álmica o de energía espiritual o de energía de las Pléyades. Si a alguien le va mejor, da igual, es la misma energía. Sí. Yo puedo transmutar esa energía. Es decir, una energía densa, un conflicto entre energías que no acaban de mezclarse bien o que están chocando entre sí o que son muy densas. Eso está en mi sistema energético. Si yo soy capaz de conectar con una energía más refinada y dirigir esa energía hacia esa densidad, ¿qué efecto va a producir? Pues evidentemente la energía más densa va a empezar a sutilizarse, porque las vibraciones más altas siempre van a elevar la vibración de las energías que son más densas. Si yo traigo una energía que está vibrando así y hay otra que está vibrando así, yo voy a encontrar un promedio. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es transmutar, transformar esa energía densa en una energía más refinada. En la medida que yo soy capaz de conectar con esta vibración y puedo transformar esta vibración y sistemáticamente voy haciendo eso en todo mi sistema energético, estoy hablando de emociones, de pensamientos y de la parte física energética, lo que sucede es que mi capacidad de conectar con energías de más alta vibración aumenta.
porque todo mi sistema energético tiene una vibración más alta, por lo tanto yo siempre voy a poder hacer ese camino evolutivo que es conectar con una vibración más alta. Es un camino infinito. Si mi vibración es así, evolucionar y conectar con una vibración más alta significa a lo mejor conectar con una vibración así. Pero si mi vibración es así, evolucionar y conectar con una vibración más alta, no voy a hacerlo porque se va a salir de la cámara, pero es conectar con una vibración así. Y eso es un constante. Por lo tanto, lo que llamamos ser humano, en realidad es un conglomerado de energías que está en constante transmutación. Y lo que llamamos crecimiento, desarrollo espiritual, es hacer un proceso de transmutación para sutilizar ese conglomerado de energías, para volverte más sutil. Y lo que llamamos involución espiritual o un camino regresivo es hacer un proceso de transmutación para densificar ese conglomerado de energías. Básicamente. Entonces, eso es un proceso natural. Yo divulgo mucho una herramienta que se llama transmutación. Tiene este nombre. Esa herramienta de transmutación simplemente surge de mi propia experimentación con la autosanación y de darme cuenta que cualquier tipo de conflicto, dolor, trauma, sufrimiento que yo puedo experimentar en mi propio ser, tengo la capacidad de transmutarlo. ¿Qué significa? De eliminar ese dolor. Pero no lo elimino porque desintegre esa energía dolorosa. Esa energía dolorosa no se destruye, se transforma en otra cosa. Entonces, esto se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, cuando tú para aquel que no crea en las energías, bueno, pues no pasa nada. Cuando tú vas a un buen psicólogo, el psicólogo te ayuda a transmutar, pero lo hace hablando contigo. Entonces, te ayuda a que tú externalices ese dolor, ese conflicto, ese caos que tienes dentro de ti y al externalizarlo te sientes más ligero simplemente porque lo has hablado. Y si el psicólogo es bueno y te escucha con atención, pues ya te está ayudando a transmutar porque la atención tiene un efecto de transmutación. Y además te hace preguntas correctas, te va a ayudar a que tú profundices y saques más cosas profundas que igual tú no habías visto tan claramente. Y gracias a la pregunta que te ha hecho el psicólogo y la orientación, tú estás permitiéndote ir a las profundidades de todo ese caos que has ido acumulando. Pues perfecto, estás transmutando. Pero hay muchos otros caminos. A mí me gusta entender, o por lo menos desde donde yo trabajo la sanación, es en aquello que integra de forma holística todos los niveles. El físico, el energético, el emocional, el mental, el espiritual, en cada uno de sus niveles. Claro. Voy a tener que... soy muy apasionado, así que voy a ceñirme al guión, porque si no se abren tantas compuertas. Sí. Me lo suelen decir. Me lo suelen decir que cuando que abro demasiados hilos, pero bueno, es una deformación que tengo. No, al contrario, vamos, o sea, precisamente si hay algo que trato de aportar con este canal es invitar a aquellos que nos estén viendo ahora, bueno, pues que sepan que todo esto es experiencial y que pueden tirar precisamente de esos hilos y no importa cuál sea. Mi amigo Sifu ya dice, la cima de la montaña es una, que es esa quietud que te conecta con la totalidad, pero las laderas son múltiples, entonces no importa. La clave es hacer ese trabajo. Me ha recordado además, escuchándote, bueno, pues a mucha gente, incluso familiares cercanos, que precisamente al recibir esa atención hay algo que sucede dentro. Porque claro, esto me lleva a algo que también reivindico mucho. Antes te he hablado del silencio. Y es, bueno, vamos, una consecuencia directa, ¿no? La escucha. La escucha. Hoy en día cuesta mucho, fíjate, es una paradoja. Vivimos en un mundo de aparente comunicación, no en vano. Aquí estamos, ¿no? A centenares de kilómetros el uno del otro, pero hablando como si estuviéramos en un café. Pero, sinceramente, siento que estamos cada vez más incomunicados. Vivimos, ¿no? Muy aislados, caemos, en una reactividad. Entonces, no se genera, ¿no? ese diálogo. Entonces, de nuevo, si puedo plantearte algunos tips que puedan ayudarnos a reencontrarnos con esa escucha para con los demás y que, por supuesto, va a recabar en nosotros mismos. ¿Qué nos podrías decir con respecto a ello? Es complicado porque cada uno tiene un contexto. Yo solamente puedo decir una cosa y es,
dices, ¿no? Que aunque estemos a centenares de kilómetros, es como si estuviésemos en un bar hablando. Y yo digo, ojalá en los bares se hablase de estos temas. Ojalá. Es que es Ya. más sencillo. Entonces, simplemente reivindicar la importancia de hablar de estos temas. Es hablando que podemos comprendernos. Es verdad que muchas veces no hay ni siquiera esa capacidad de escuchar, pero es que tampoco me sorprende, porque la mayoría de temas son tan superficiales, son tan banales, son tan intrascendentes. Entonces, hablemos de cosas que sean trascendentes. A la gente le gusta hablar de fútbol, de política, a mí también. Pero entiendo que lo que verdaderamente, o por lo menos uno de los elementos a los que no puedo renunciar porque es aquello que más tiende a transformarme, es hablar de estas realidades internas y subjetivas. Claro. Porque estamos demasiado hipnotizados con el mundo externo. Y eso es parte del sistema también. Para aquellos de la conspiración seguro que comprenderán de qué hablo, ¿no? De las distracciones del sistema. Siempre hablando de lo externo, de la política, de la discusión. Entonces, discutamos sobre lo que verdaderamente somos. Discutamos sobre esta realidad interna. Lo que pasa es que hay que comprender que también cada uno tiene que hacer su propio camino, porque esto no se puede forzar. Y hay muchas veces, pues, personas que simplemente estarán... Justo ayer quedé para comer con dos amigas que hacía mucho tiempo que no veía. Y una de ellas me dijo en la comida, Indica, es que yo miro tus vídeos y no me entero de nada. No me entero de nada. Es que a mí me gustan estos temas. A mí me gustan estos temas de espiritualidad, pero es que tú hablas y no te entiendo. Claro. Bueno, claro, lo puedo entender. Y yo le dije, sí, le dije, a ver, es que, bueno, yo hablo en la cuenta, pero tú no eres así, lo más amorosamente que de verdad, ¿no? Porque una persona más que me quiere mucho, pero dije, tú no eres mi cliente ideal, ¿no? Hablando en estos términos. Porque yo, por ejemplo, las personas que a mí me pueden comprar un curso o se pueden interesar por lo que yo hablo, ya han hecho otros cursos de espiritualidad. ¿Cuántos cursos has hecho tú? Y me dijo, no, ninguno. Digo, pues ya está. Yo estoy hablando para los que han invertido ya en espiritualidad y vienen a lo mejor de haber hecho otras cuestiones. Es la verdad, ¿no? Igual se lo podía haber dicho de otra manera, pero se lo dije así en términos más como de negocio. Sí, sí. Para que nos entendiésemos. Entonces, hay un problema hay un problema de base de lo que digo de educación. Entonces, es normal, tú hablas de aquello que tú has escuchado hablar, de aquello que forma parte de tu realidad, de aquello en lo que tú reflexionas, de aquello que forma parte de tu entorno. Entonces, tú no puedes forzar a una persona ni a que le interese hablar de estos temas. Pero sí que hay que intentar reivindicar en la medida de lo posible de hablar de las cosas que verdaderamente son importantes para ti, coño. Habla de cómo te sientes respecto a algo. No me hables de ese algo. Habla de cómo te sientes respecto a algo sin apegarte a tu sentimiento o a tu emoción o a la razón o si es verdad o si es mentira o lo que sea. ¿Cómo te hace sentir eso? Claro. Profundiza en esa parte, en ese nudo emocional, en esa sensación y eso te va a transformar. Entonces, tú imagínate que no te voy a decir todas, pero que el 50% de las conversaciones que tenemos fuesen genuinas sobre lo que las personas están sintiendo y fuesen genuinas también en cuanto a la voluntad de hablar y de escuchar, sin necesidad de tener razón o sin tener una agenda oculta. Sería inevitable transformarse porque uno iría conociéndose a sí mismo a través del espejo que hace otra persona. Pero claro, vamos en dirección opuesta, vamos hacia no hablar de lo interno y vamos hacia la polarización. Por lo tanto, hay posiciones irreconciliables donde no hay una voluntad de llegar a un punto de mayor comprensión o de escuchar al otro, sino hay una voluntad de humillar y de someter. Eso se ve mucho en YouTube. A mí en el algoritmo me salen y es no sé qué tal humillado o tal persona humilla a otra o lo que sea. Ese es el debate político que hay o el debate de todo. Entonces, claro, está ese problema de base. Y es complicado. Y luego también, pues bueno, cada uno al final, como dice, Dios los cría y ellos se juntan. Cada uno tiene que juntarse y hacer un esfuerzo por juntarse con aquellos que le generen un poco de resonancia. Porque muchas personas también, por miedo a lo mejor a abrirse a lo desconocido o al entorno más conocido e inmediato, son prisioneros de no poder abrirse y expresarse de forma genuina.
porque por Totalmente. incomprensión, por lo que sea. Entonces tú tienes que encontrar mecanismos y herramientas para poder expresarte tal y como eres. Y si no lo puedes hacer, ahí no es tu lugar. Pero claro, eso implica pasar por muchos procesos y no todo el mundo a lo mejor está preparado. O lo que decía, empezamos esta charla diciendo, ¿cuál crees que es la clave esencial de ese clic mental, de ese proceso? Y yo te dije, yo creo que es el mismo para todos, el sufrimiento. Entonces, hay también que reivindicar el valor del dolor, del sufrimiento y del tiempo. Y que cada uno pase por sus catarsis a través del sufrimiento. Y ese sufrimiento, pues puede ser una enfermedad, puede ser una quiebra, puede ser una pandemia como el 2020, puede ser el tomar conciencia del engaño que hay en el ámbito financiero, en el ámbito científico, en el ámbito educativo, porque has tenido una mala experiencia. Y yo creo que es que no se puede hacer otra cosa. Estos procesos no se pueden forzar. Cada uno tiene que pasar por lo suyo. Entonces, también yo creo que hay un ejercicio importante que por lo menos yo viví muy intensamente a partir de 2020 y es desapegarme. Desapegarme de los demás en sentido, no olvidarme, o sea, estar ahí disponible con quien quiero y como quiero y hasta donde quiero, pero desapegarme de las decisiones que cada uno tome y de la cosmovisión que cada uno tenga, porque es muy desgastante, muy desgastante y no produce los resultados que uno genera como expectativa. Entonces, yo creo que la única manera de vivir en este mundo es tratar de, bueno, profundizar en ti mismo, tratar de ser coherente en la medida de tus posibilidades y entender que aunque tú no te des cuenta del efecto que estás produciendo en los demás, sí hay un efecto que produces, pero es a través del ejemplo. Y es un efecto que no va a tener la palmadita en la espalda. Es un efecto que va a germinar y va a brotar cuando tenga que hacerlo sin mostrar reconocimiento, como tiene que ser, y a lo mejor ni siquiera en relación contigo. Y eso es un poco lo que creo. La verdad que no siento que no hay mucho más allá. Y cuando hablamos de generalidad, hablamos de humanidad, es que eso no existe. En términos de espiritualidad, se dice, ¿no? Que hay un despertar colectivo. Sí, pero el proceso es individual. Exacto. El proceso es individual. No hay tal cosa que se dé de forma colectiva, por lo menos hasta que no haya una masa crítica suficientemente relevante que necesariamente tiene que pasar a través del proceso individual. Efectivamente. No hay recetas. No hay. De hecho, me alegra mucho que lo comentes porque suscribo cada una de tus palabras. Me parece que la masa crítica tiene que venir amparada por un trabajo potente individual, esa individuación que lleve a que si se cohesiona, yo lo veo lejos todavía porque, claro, has traído a colación algo muy interesante, ¿no? Y es esa dicotomía entre, por un lado, claro, encuentra, vamos a decirlo así, tu tribu, ¿no? En la que poder medrar, porque al igual que a ti, a mí me ha ocurrido que desde 2020 también prácticamente el 90 y pico % de la gente que permanecía con mi vida hasta ese momento ha desaparecido. Ha aparecido otra. Pero claro, ha aparecido, lo que te digo, otro fenómeno, que es el fenómeno de los sectarismos, ¿no? Dentro de este campo narcisista brutal, a día de hoy, bueno, pues tienes a los que creen que Trump va a salvar el mundo, tienes a los que piensan que la Tierra es hueca, a los que tienen que la Tierra es plana. Yo tengo aquí a muchos invitados y de hecho, bueno, pues suscribo algunos de esos postulados, pero no me posiciono de forma sectaria con ningún tipo de creencia, porque para mí la creencia no deja de ser más que una especie de prisión que yo me estoy autoimponiendo por un argumento de índole mental, ¿eh? Entonces, claro, a partir de eso trato de tender puentes, como es el caso contigo hoy, ¿sabes? Y claro, que eso pues vaya enriqueciendo tanto lo que es, bueno, el contenido de este canal como lo que es mi propia vida en sí, ¿no? O sea, es decir, de esta charla tan nutritiva que estamos teniendo, pues tendrá un impacto potente en mí que me hará decir, bueno, pues mira, oye, aquí he aprendido algo, ¿sabes? O sea, la cualidad del discernimiento de la que tú has hablado antes. Pero claro, no nos apetece. Mira, nos quedan dos preguntitas antes de terminar y claro, en estas pues quería precisamente aludir un poquito bueno, pues vamos a decirlo, a lo macro, ¿no? O sea, es decir, de forma sincrónica con esto último que has comentado, bueno, pues voy a traerte a colección pues lo que veníamos hablando, ¿no? Yo diría que 2020, pero sobre todo lo que es el siglo XXI. Entonces, te la paso a leer. Desde que comenzó el siglo XXI, el mundo se mueve al compás de la doctrina del shock,
una permanente dinámica de problemas, reacciones y soluciones, en lo que Emilio Carrillo, por ejemplo, nombró huracán de magnitud aceleradamente creciente. Esa sala de los espejos, como decían los mayas, en la que no queda más remedio que observar dentro, como veníamos diciendo, pero también fuera, sin obsesionarse. Todo ya parece corresponder con el término de un gran ciclo descendente de la historia humana. ¿Cómo estás viviendo este proceso y cuáles serían los mayores desafíos bajo tu criterio? Yo lo estoy viviendo fenomenal. Uh-huh. O sea, para mí, yo estoy cada vez en el mejor momento de mi vida, por decirlo de alguna manera. Sí. No es que me pare a valorarlo, decir, wow, estoy en el mejor momento de mi vida, pero realmente cada vez estoy mejor. Uh-huh. Y yo creo que hay una cuestión que es fundamental, que trasciende cualquier tipo de condicionante externo. Y es el propósito que cada uno tiene. Claro. Si tú estás viviendo en propósito, las cosas te van a ir bien. Porque hay una cosa, está la pirámide de Maslow. No sé si tenéis la imagen, pero son las necesidades del ser humano y abajo tenemos las necesidades más instintivas y arriba del todo tenemos las necesidades como más trascendentes, sentido de realización. Cada uno está enfocado en unas necesidades. Depende de cómo tú vas cubriendo las necesidades más básicas, vas llegando a las más altas. Una persona que tiene frío, tiene hambre, que está protegida, tiene miedo, pues no le hables de realización espiritual. Lo que necesita es cubrir esas necesidades básicas. Esa doctrina del shock a la que hacía referencia, lo que trata de mantener es la conciencia del ser humano en la base de esa pirámide de Maslow. Pero cuando tú descubres tu propósito y empiezas a vivir en coherencia en base a ese propósito, y el propósito no es algo estático, el propósito es algo dinámico, es como una senda o como un alineamiento que tú logras y en el cual tratas de mantenerte y tienes constantemente que ir revisando, te vas a dar cuenta de que esa cúspide de la pirámide de Maslow, que es realización, cobra absolutamente todo sentido. Y que tu vida ya no está dirigida por objetivos que estén desalineados de ese propósito. Todo gira en torno a ese propósito. Ese propósito, en realidad, ¿cómo decirlo? Una vez más, no quiero sonar excesivamente místico y sé que a lo mejor esto me puede alejar de conectar con algunas personas, pero no se me ocurre otra mejor forma de expresarlo. Ese propósito, en esencia, es tu divinidad, es Dios. Si antes hablábamos de lo esencial y saber discernir entre lo más y menos importante, lo esencial y lo secundario, todo es importante, pero todo debe estar ordenado para que no genere un conflicto. Para mí lo más relevante, lo que tiene que estar en la cúspide de esa pirámide es Dios, pero no es un Dios que esté ligado a lo mejor a la imagen colectiva que se pueda tener de cualquier religión. Ese Dios es la manera en la que yo me conecto a través de mi divinidad con algo abstracto, sin forma, que me produce un profundo gozo y que me provee de inspiración y me provee de cualquier cualidad que yo necesito, cualquier cualidad internamente. Entonces a mí me da un gran poder porque yo sé que cualquier cosa que necesito la encuentro dentro de mí, a través de mi divinidad. Y eso no está reñido con que mi propósito pasa por una misión y pasa por un servicio externo y por aprender muchas cosas dentro de lo que sería el sistema socioeconómico, la matriz, como quieras llamarlo. Pero siempre está ponderado por esa conexión interna. Y mi deber y mi tarea es mantener esa conexión interna a diario y consultar cualquier decisión que yo tomo en mi vida con esa conexión interna. Cada uno puede llamarlo como quiera y puede referirse a ello como quiera. Yo solamente recomendaría a las personas que esa conexión interna, cuanto más abstracta, mejor, porque en el momento que tú la vuelves concreta, la estás limitando a una forma mental. Entonces, para mí, esa manera de conectar con esa abstracción es conectar con un espacio infinito. Romper los límites de mi mente concreta y racional y permitirme conectar con una sensación de espacio, de amplitud y de expansión en la cual encuentro de verdad un gozo que yo sé que es desconocido para muchas personas. Y mi propósito es tratar de traducir esa experiencia en recursos y herramientas
que les faciliten a las personas poder conectar en algún momento con eso que yo he descubierto. Eso lo hago a través de la sanación, lo hago a través de crear una escuela, a través de grabar vídeos, de venir a entrevistas como pueda ser esta, de escribir un libro, y el día de mañana igual será a través de otros recursos y herramientas que pueda encontrar. El punto es que si tú encuentras eso dentro de ti, y créeme que todos podemos encontrar eso dentro de nosotros, y que eso forma parte de la educación a la que hacía referencia antes, no es algo que sea es un regalo del cielo, pero la educación puede señalar allí. Tú tienes que encontrar ese lugar. Nadie te va a llevar hasta allí, pero sí te pueden señalar. Y si tú conversas como estamos haciendo, profundizas, hablas, dedicas tiempo, energía, presencia, atención, es inevitable que tú te vayas acercando cada vez más a ese lugar. Porque la información está, las experiencias están, las referencias están. Se trata de que tú hagas ese camino interno. Si tú llegas a conectar con eso, pues ese huracán de magnitud creciente, amplificada, ¿no? Cual explica muy bien Emilio Carrillo. Sí. Pues bueno, tiene una importancia relativa. Es importante saber un poco dónde estás parado, es importante estar más o menos informado, pero es secundario en cuanto al significado que tiene para ti estar vivo aquí en este momento. Simplemente es el medio en el cual tú te expresas. Pero lo importante es cómo tú te expresas y desde dónde te expresas, no el medio. El medio es importante para adaptar tu forma de expresarte, para entender cuál es la manera más eficaz, más alineada, más auténtica de poder expresar eso que está dentro de ti, que también es un gran reto. Tú empezaste diciendo que la vida es una obra de arte, que nosotros somos artistas. Bueno, ese es el arte. Todos somos artistas en la medida que expresamos. Y bueno, se trata de hacer un buen arte, no como el reggaetón. Me ha encantado porque, bueno, has condensado la última pregunta que te iba a hacer y vamos, o sea, menudo cierre. Sí, para mí es... hemos conectado con el principio, que empecé con el reggaetón. Ahí estamos. Hemos cerrado el círculo. Hemos terminado con reggaetón. Dime. Exacto. No, que hemos empezado y hemos terminado con reggaetón. Que me entiendan, que no tengo nada en contra del reggaetón, pero para mí es un símbolo que es muy divertido porque me parece grotesco y tengo amigos que les gusta y hay alguna canción que me gusta, pero yo creo que es como un símbolo de los tiempos actuales. Sí. Es como si cogemos el arte, ¿no? Y podemos coger, no sé, la época del Renacimiento, de los grandes artistas o las grandes melodías y ponemos el reggaetón, yo creo que es un símbolo muy descriptivo del momento en el que nos encontramos. Y por eso utilizo el reggaetón, pero podría utilizar cualquier cosa, pero como el reggaetón todo el mundo entiende lo que es y además es divertido ponerlo como ejemplo, pues lo utilizo. Sí. Pero bueno, bienvenido sea el reggaetón también y yo a veces puedo escuchar alguna canción también de reggaetón. Me ha encantado, no sé si sabes, pero mi profesión, yo soy profesor de canto. Entonces, claro, justo traer a cuenta el reggaetón, vamos, es muy alusivo porque siempre también lo suelo citar como un poco esa especie de inversión o parodia, ¿no? del arte, pero que, bueno, no deja de ser más que un espíritu de los tiempos, ¿sabes? Es muy gráfico, sí. Me ha encantado. Me ha encantado. Es muy divertido ver como dos de los grandes pilares de la cultura actual en las cuales muchas personas fundamentan su propósito sí, la cultura, ¿no? Su forma de expresarse en la vida son el reggaetón y el feminismo. Es muy divertido. Dos pilares de la sociedad actual. Totalmente, totalmente. Bueno, pero oye, y por cierto, vamos a añadir un tercero para precisamente equilibrar esto, que es el humor, que creo que ha sido, de hecho, el protagonista de este cierre. Antes de darte paso para la despedida, que por cierto, felicidades, porque para mí ha sido una charla maravillosa, muy nutritiva, muy empoderadora. Me ha gustado mucho escucharte esto último que estabas comentando, ¿no? Con respecto a, bueno, pues abrir las alas ante un salto al vacío, que para mí se presta como un lienzo en blanco, ¿no? Yo es que creo que un lienzo en blanco, lejos de ser un objeto amenazante en el que, ay, no sé qué voy a hacer. No, lánzate. No tienes por qué saber lo que vas a hacer. Simplemente hazlo y ello se va a ir configurando, ¿no? Entonces, esa fluidez es lo que yo creo que precisamente permite, bueno, pues en honor al nombre de este canal, surfear, ¿no? Porque, oye, hay una apasionante inestabilidad en estos tiempos y como sujetos, como bien decías antes, yo creo que tenemos tenemos un gran regalo. ¿Te acuerdas, no? Que te decía antes de empezar la entrevista fuera de grabación que siempre cierro con gratitud. Bueno, pues de forma sincrónica no va a ser menos en esta ocasión. Yo creo que tenemos que agradecer estar viviendo esta época.
Enrique, ha sido para mí un absoluto placer, la verdad, ya te digo, enhorabuena porque, vamos, me ha encantado la charla, muy energética, se me ha pasado volando y esta es tu casa, para cuando quieras, aquí estamos para una nueva charla. Te doy paso para despedirte, compañero. Pues muchas gracias, Javi, por la invitación y espero que sea muy nutritiva también para aquellas personas que nos acompañen en esta charla, aunque sea luego en diferido. Y bueno, un abrazo y gracias por invitarme a tu casa. Ha sido un placer. Gracias por todo. A los espectadores, bueno, como siempre, gracias por estar ahí, por vuestro apoyo. Nos vemos pronto y hasta nuevos programas.